Bienvenidos a Introducción al Control Automático de Procesos. Hoy lo que vamos a ver es la tercera parte de lo que sería modelo matemático de procesos. En su momento habremos visto cómo se desarrollaba el teorema de Laplace, cómo establecer el diagrama de control, cómo utilizar ambas herramientas para establecer nuestro diagrama de control pertinente según un modelo matemático lo respectivo que represente mi proceso en cuestión, mi proceso relevante, ya sea controlando, queriendo controlar o medir lo que sería el nivel de un tanque, de dos tanques con o sin interacción, y ahora nos vamos a ir a lo que sería con respecto a la variable de la temperatura como tal. Justamente es necesario saber qué estamos controlando y cómo lo vamos a controlar. Qué tipo de instrumentación vamos a utilizar, ya sea para medir la temperatura, la presión, el nivel, el pH y los dispositivos que tenemos en cuestión, ya sea el tanque, un reactor, válvulas, controladores y demás, para justamente caracterizarlos en lo que sería un diagrama de control, a función a lazo cerrado, mejor dicho, para ir modelando de manera eficiente un modelado matemático para cada sector, para cada equipo, ya sea la planta, el actuador, el controlador, el amplificador, el sensor o el actuador. De esa manera, tener el modelo matemático representativo de cada elemento, obtener la función de transferencia de dicho elemento como tal, para obtener en sí las distintas funciones de transferencia de mi diagrama correspondiente y definirlo como tal para ir desarrollándolo, simplificándolo a través de una álgebra de reducción de bloques y obtener la denominada función de transferencia del sistema, aquella que me representará a lo largo del tiempo o eventualmente cuando haga la inversa de Laplace, lo que sería la variación de mi señal de salida, mi variable a medir, mi variable de interés a lo largo del tiempo y de esa manera caracterizarla y definir si estamos controlando de manera eficiente nuestro proceso o no. Y ahora, para ver de los últimos temas como tal, vamos a analizar dos tipos de sistemas. Sistema térmico como tal, aislado y no aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este modelo como tal vamos a tener un tanque que pueda tener un agitador como tal, que mantenga justamente la mezcla de manera homogénea, que genere una mezcla del tipo homogénea, que vamos a suponer tanto la densidad, la capacidad calorífica, y los flujos constantes. En cuanto a la densidad o la capacidad calorífica a un valor constante, podríamos llegar a tomar el paquete de propiedades y establecer cuál sería la temperatura promedio entre la entrada y salida y de esa manera definir una capacidad calorífica o una densidad constante. Y vamos a proponer que la presión del sistema será constante como tal. Vamos a desarrollar en cuanto a un sistema que está en fase líquida y que en este caso el tanque está completamente aislado sin pérdidas de calor como tal con respecto al ambiente. La idea siempre parte de una ecuación general, una ecuación de balance de masa o, en este caso, balance de energía. Tasa de energía que entra al volumen de control menos tasa de energía que sale del mismo igual a lo que se haya acumulado en dicho volumen de control. Lo que tendremos que tener de datos serán los flujos correspondientes a la entrada, los flujos volumétricos con respecto a lo que sería la salida, la temperatura supuesta de entrada y la temperatura supuesta de salida. Además, obviamente, considerando lo que sería la capacidad calorífica y, en consecuencia, el valor de su entalpía en fase líquida. En ese caso, nosotros sabremos que la tasa de lo que sería de energía al volumen de control, al igual que le sale, se desarrolla de la siguiente manera. Se desarrolla teniendo en cuenta el flujo volumétrico como tal, que sería volumen sobre tiempo, por la densidad del fluido a la entrada del equipo, que será justamente masa sobre volumen, me quedará medida de caudal másico, por la medida de entalpía, que es una medida de entalpía másica como tal. ¿Tá? Será una medida de energía sobre masa. Entonces, despejando, me queda volumen sobre volumen, masa sobre masa, y el resultado final me tiene que dar justamente una medida de energía sobre tiempo.
Lo mismo puedo decir menos flujo de el tasa de energía a la salida, flujo correspondiente por la densidad de la salida, por la entalpía másica de la salida en Joule por kilogramo, por ejemplo. Ahora bien, la diferencia de esto me tiene que dar en sí la energía acumulada dentro del tanque. Y la energía acumulada dentro del tanque se describe como lo que sería la medida de energía interna, U minúscula, con respecto al tiempo. Ahora bien, U es una medida de Joule, o de energía, mejor dicho, sobre masa. Esto con respecto a la unidad de tiempo. La tengo que cancelar con una unidad de masa. A su vez, la unidad de masa la puedo obtener con la medida de la densidad. La densidad me aportará la masa como el volumen. Si bien cancelo la masa, ahora tendría en cuestión que cancelar el volumen. Y el volumen, justamente, lo puedo definir con el volumen ocupado por el líquido en el tanque como tal. Y de esa manera me van a corresponder las unidades. La cuestión aquí es justamente cómo desarrollar un modelo matemático que represente el sistema térmico de este tanque cuando circula un fluido líquido como tal. A una cierta temperatura desarrollará la entrada, a una cierta temperatura desarrollará la salida. ¿Cómo se desarrolla ese perfil térmico? Es lo que vamos a ver ahora. La cuestión es que tenemos que definir en primera instancia un estado de referencia a 0 grados Celsius. Eso significa que la entalpía como tal va a ser igual a la integral de Cp por diferencial de temperatura. Obviamente Cp de líquido en este caso. Más lo que sería la integral de la presión. Pero la integral de lo que sería la presión toma en cuenta justamente la variación de la presión. Y nosotros habíamos dicho que la presión del sistema se mantenía constante. Así que no habría término con respecto a lo que sería la presión en sí, sino más bien con respecto a la temperatura. Entonces me quedará, en la entalpía será igual a lo que sería la integral definida entre la T de referencia, que será 0 grados Celsius, hasta la T correspondiente. Si estamos analizando la entalpía de entrada, será la temperatura de entrada. Si era la de salida, será la temperatura de salida. Yo haré simplemente este despeje porque tenemos que tener en cuenta nuevamente que el Cp era una medida constante. Si era un constante, seguía fuera de la integral, me quedará Cp por la integral del diferencial de temperatura. O sea, integral y diferencial se me cancela, me va a quedar la temperatura correspondiente menos 0 grados, o sea, Cp por temperatura. Entonces, considerando eso, lo incorporo dentro de la ecuación general y lo coloco respectivamente en cada terminología. Lo mismo sucede para la medida de energía interna, solo que en vez de ser con respecto a la capacidad calorífica a presión constante, va a ser con respecto a la capacidad calorífica a volumen constante, por diferencial de temperatura. Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo redefinirlo como tal. Puedo tener en cuenta que esta medida me ayuda a mí a despejar ciertos valores, me ayuda a despejar la que sería la medida de volumen, la densidad y la capacidad volumen constante, y me quedará justamente que estas unidades, o mejor dicho, estas magnitudes se pueden cancelar entre sí para poder modelar de manera más sencilla mi esquema. Me quedará que la tasa de energía a la entrada menos la de salida me va a dar a lo acumulado, y lo acumulado me describe lo que sería el perfil térmico que se desarrollaría dentro de este tanque. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, teniendo en cuenta esa igualdad, es mover términos. ¿Cómo muevo los términos? Los muevo de tal manera que un cierto término me quede del lado derecho de la ecuación y el otro término restante me quede del lado izquierdo. Entonces, lo que puedo hacer es la medida de la temperatura a la salida del tanque, la puedo colocar en un solo lado de la ecuación, muevo este término que estaba restando al otro lado sumando, y al sumarlo como tal, me quedará de un lado el término de la temperatura de entrada con respecto al tiempo.
Y del otro lado, la temperatura de salida con respecto al tiempo. Tengo una expresión de ecuación diferencial, lo que debo hacer es aplicar el teorema de Laplace, mover términos como tal, puedo despejar esta medida que está multiplicando dicho factor, que se distribuya como denominador a cada uno de los términos de la sumatoria. Y veremos justamente que cuando lo paso de este lado, será dividiendo este término, cuando lo paso al otro segundo miembro, se me cancelarán los términos. Y de esa manera me va a quedar que para un sistema térmico aislado, la función de transferencia que responde a este sistema va a describir lo que sería la temperatura de entrada de mi fluido, va a ser igual a lo que sería esta medida, volumen, densidad, capacidad calorífica o volumen constante, flujo de salida, flujo mejor dicho, densidad de salida, Cp, temperatura de la salida por S, más temperatura en el dominio de Laplace, temperatura a la salida. Pero justamente, a mí de todo este sistema, lo que me interesa es cómo se desarrolla la temperatura de salida. Entonces lo que puedo hacer es mover términos y definir alguno que otro término como tal. Por ejemplo, todo este factor como tal la puedo definir como la constante del tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta que volumen es longitud al cubo. Densidad es masa sobre longitud al cubo. Entonces se me cancela. CB me va a quedar en Joule, o energía mejor dicho, masa y grado Kelvin. Si mal no me falla la memoria. Flujo, masa sobre tiempo, por densidad, masa L al cubo, por Cp. Y acá justamente Cb seguramente tenga unidad de longitud al cubo. Y acá me va a quedar energía. Masa se me va con esta masa. Esta longitud de cubo se me iría con esa longitud de cubo como tal. O no, verá, flujo era flujo volumétrico. Tenía que haber sido longitud del cubo sobre tiempo. Y ahora sí, longitud de cubo con esta longitud. Vamos de vuelta. Tenemos volumen. Volumen era longitud al cubo. Flujo volumétrico es longitud al cubo sobre tiempo. Se me van las longitudes del cubo. Las unidades de densidad de por sí se me cancelan entre sí. La unidad de Cb y Cp también se me van a cancelar entre sí. Entonces me va a quedar 1 sobre tiempo, básicamente tiempo. A esa la llamamos como la constante del tiempo tau, que se va a estar expresada según las unidades correspondientes. Si tenía el flujo volumétrico en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, la unidad de la constante del tiempo serán segundos. De esa manera puedo definirla dentro de mi ecuación, puedo simplificar términos y acumular factores, y de ahí distribuir, mover términos y demás, y me quedará que la temperatura de salida, la función de transferencia del sistema térmico describe la temperatura de salida del sistema con respecto a la temperatura de entrada del sistema, como 1 sobre tau por S más 1. Básicamente tiene una estructura de un sistema de primer orden como tal. O sea, uno podría esperar que la gráfica tomara esta curvatura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el sistema térmico no es aislado? Ahí básicamente está influyendo el ambiente, pero básicamente el concepto es el mismo en cuanto a cómo comenzar con el cálculo, más bien que tenemos que ingresarle una nueva terminología que es con respecto al flujo calórico que o ingresa al sistema o que sale del sistema dependiendo de cómo esté el fluido con respecto al ambiente.
este caso vamos a ver cuando esa tasa de calor sale al sistema, sale de dicho volumen de control, y dicho flujo calórico, SQ, esa tasa de transferencia de calor al ambiente, la describo como U, coeficiente global de transferencia de calor, A, área de transferencia de calor o área de intercambio de calor, por lo que sería la temperatura de salida del fluido correspondiente menos T sub S, que será con respecto a la temperatura ambiente. Muevo términos y demás, como en el caso anterior, lo que debo priorizar es agrupar términos con sus propios términos, de tal manera de que yo, si sigo moviendo términos y demás, me quedará el aporte de energía en cuanto a la entrada, el aporte de energía en cuanto a lo que sería el ambiente y lo que sería el aporte de energía con respecto a, o relacionado a lo que sería la temperatura de salida del tanque como tal. Y de esa manera simplemente aplico transformada de Laplace a cada término correspondiente y me quedará que al reordenar un poco más los términos, moviendo factores de izquierda a derecha o derecha a izquierda, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar toda esta expresión, haciendo lo que sería denominador común y demás. Me quedará toda esta expresión en la cual yo puedo definirla como todo este sector como K1, todo este segundo miembro como la constante K2 y todo este tercer miembro como la constante del tiempo tau. Obviamente, para definir dichos términos como K1, K2 y tau, tendría que haber tenido previamente los datos de U, de A, de flujo, densidad, CP y demás. De esa manera, podré como simplificar aún más mi sistema y podré ver que la ecuación representativa del sistema térmico como tal, para un sistema térmico que no está aislado, describe lo que sería la temperatura de salida del tanque con respecto a lo que sería la temperatura de entrada del mismo y la temperatura ambiente. Ahora bien, si yo quisiera sacar la función de transferencia del sistema, tengo que aplicar lo siguiente. Si, por ejemplo, quiero sacar la función de transferencia del sistema térmico no aislado, aquella que relaciona lo que sería la temperatura de salida con respecto a la entrada, debo dejar constante la temperatura ambiente. O sea, debo definir que el ambiente como tal no me genera demasiada perturbación. Y de la misma índole se aplica para el resto. Si quiero sacar la función de transferencia que se relacione la de salida con respecto al ambiente, debo mantener constante la temperatura de entrada del sistema. Y de esa manera me quedará este tipo de desarrollo, este tipo de función de transferencia del sistema. Luego obviamente tendré que mover términos según los datos de mi problema para aplicar después la inversa de Laplace y recién ahí poder graficar mi variable de interés. Entonces, básicamente, así es como quedaría en lo que sería el diagrama de bloques. Si yo tengo un sistema térmico completamente aislado, me obtenía la función de transferencia del sistema que relaciona la salida con respecto a la temperatura de entrada, que será básicamente un único bloque como tal. A diferencia del sistema térmico no aislado, que básicamente dicha temperatura de salida del tanque está compuesta por por la suma de ambas señales. La señal brindada por la temperatura de entrada al tanque y la temperatura ambiente como tal. Por eso colocamos ambos términos dentro de lo que sería un sumador con ambos signos positivos como corresponde en la ecuación. Y de ahí se termina este pequeño inciso y nos vamos directo a la parte práctica. Tenemos aquí nuestro ejercicio como tal, nos dice lo siguiente. El sistema está compuesto por un tanque agitado de 1,60 pies al cubo, que es nuestra medida de volumen, que está calentado eléctricamente. Opera con un flujo constante
de 200 libras por minuto de líquido. O sea, nos están dando la medida del caudal. En este caso, caudal másico. Con un líquido con capacidad calorífica a 0,32 BTU libras por grado Fahrenheit y densidad 62,4 feet al cubo. Se ha alcanzado el estado estacionario cuando tenemos un flujo de calor dado por este calentador eléctrico de 1920 BTU por minuto. Y además, ese estado estacionario se alcanzó con esa inyección de flujo de calor a esa medida y cuando la temperatura de entrada del mismo estaba, o se encuentra mejor dicho, a 70 grados Fahrenheit. Primero, calcule la respuesta del sistema frente a un cambio súbito de la temperatura de entrada a 90 grados Fahrenheit. O sea, que si se ha alcanzado el estado estacionario, el tanque se encontraba a 70 grados Fahrenheit y de la nada, o mejor dicho, ingresaba a 70 grados Fahrenheit y de la nada luego aumenta en 20 grados Fahrenheit como tal. Entonces, tenemos que tener en cuenta de vuelta el balance energético, lo que entra al volumen de control en cuanto a energía, menos lo que sale, sobre el acumulado, tenía que despejar términos y demás, para encontrar la medida de mi ecuación general del sistema térmico, no aislado en este caso, porque justamente en este caso no es que sale calor, sino más bien que se está inyectando calor. Entonces, el flujo calórico no estará con signo negativo, sino más bien con signo positivo, porque le estoy inyectando calor a través de un calentador eléctrico. Entonces, teniendo en cuenta ahora que el término de Q es positivo, y habiendo definido cada parámetro, puedo comenzar con mi resolución como venía haciendo o como se venía mostrando en la parte teórica. Lo que tenía que tener en cuenta, por ejemplo, es que me indicó que el estado estacionario se había logrado cuando el sistema ingresaba a 70 Fahrenheit y el flujo calórico era 1920. Si yo analizo el estado estacionario como tal, lo que puedo obtener del mismo es lo que sería la temperatura de salida del tanque en estado estacionario, la única variable que no está definida. Ahora bien, el estado estacionario, ¿qué involucra? Que toda propiedad que pueda variar con respecto al tiempo se vuelva nula. O sea que dicha propiedad es constante a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, lo que puedo hacer es plantear un given find, por ejemplo, aplicando la misma ecuación, solamente que igualada a 0, porque este término se me anula, como tal, para encontrar lo que sería la temperatura de salida del sistema en estado estacionario, la cual me indica justamente de que el sistema ingresa a 70 grados Fahrenheit, es calentado en esta medida de BTU por minuto, y saldrá de mismo en estado estacionario a una temperatura más caliente, lógico porque estuvimos calentándolo a 1920 BTU por minuto, y esa temperatura final alcanzada en estado estacionario es de 100 grados Fahrenheit. Esa es nuestra corroboración del estado estacionario como tal. Incluso podemos calcularlo de manera más práctica, o un poco más compleja, mejor dicho, que lo que vamos a hacer ahora. Podemos aplicar lo que sería todo el desarrollo, haciendo la transformada de Laplace, moviendo términos y demás, para encontrar la ecuación del sistema como tal, aplicar lo que sería la inyección de calor, hacer la transformada de Laplace, aplicar la temperatura de entrada, aplicar lo que sería la transformada de Laplace para dicha temperatura, obtener la función de transferencia respectiva, que será la suma de ambos términos, y de ahí hacer la inversa de Laplace para graficarla con respecto al tiempo. ¿Qué nos sirve en este caso? ¿Por qué nos aplicamos este procedimiento largo a pesar de obtener el mismo resultado que hace unos instantes atrás? Porque aquí nos puede servir, por un lado, para confirmar lo que dijimos. Al tanque ingresará a una cierta temperatura de 70 grados Fahrenheit y el fluido saldrá justamente a una temperatura de 100 grados Kelvin, a 100 grados Fahrenheit, que es lo que tiende la curva justamente. Pero lo que nos sirve también es saber cuánto tiempo, por ejemplo, ha tardado para alcanzar el estado estacionario. Y más o menos podemos llegar a decir que entre los 2 y 3 minutos se ha alcanzado el estado estacionario. ¿Por qué? Porque la señal esta
esta temperatura, a partir de los 2 minutos a 3 minutos, su valor de por sí no varía con tantos valores, no varía con tanta fuerza. Más bien esa tiene una variación mínima en cuanto a su valor, casi que se vuelve constante, hasta que se vuelve constante, entonces podemos decir que aquí alcanza el estado estacionario como tal. Así que, habiendo dicho eso, la cuestión es que tenemos que aplicar lo siguiente. Nosotros conseguimos todas las condiciones de cómo nuestro proceso en su momento estaba en cero, vacío, le añadí líquido, a esa medida de caudal, que estaba a una cierta temperatura, se llega al estado estacionario y permanece en estado estacionario. Ahora lo que pasa es que justamente estamos en una situación de estado estacionario, pero nuestro sistema sufre un cambio súbito de la temperatura de entrada a 90 grados Fahrenheit. O sea, va a haber una alteración en el estado estacionario como tal. Entonces nos conviene aquí lo que sería el desarrollo nuevamente de nuestro balance general, pero partiendo ya de las condiciones del estado estacionario, las condiciones iniciales o las condiciones de equilibrio, como queramos decirle. Eso significa básicamente, con nuestra ecuación general, que era la siguiente, justamente, la que se ve aquí en pantalla, a esta ecuación general le debo de restar a cada término de interés su correspondiente valor en el estado estacionario o en la condición inicial o en la condición de equilibrio, como queramos decirlo. Al flujo calórico le resto su flujo calórico en estado estacionario, la temperatura de entrada con respecto al tiempo, su temperatura de entrada en estado estacionario, y así sucesivamente con cada término. ¿Para qué? Para definir la variable de desviación, que será esta diferencia como tal, delta Q, delta T, in, delta T normal, y de esa manera me queda la ecuación final como tal. ¿Para qué? Para aplicar la transformada de Laplace. Aplico la transformada de Laplace como vengo haciendo últimamente, muevo términos como tal para despejar o mover ciertos valores, y de esa manera puedo, por ejemplo, dividir todo por W por capacidad calorífica como tal, para que me quede ciertas terminologías, ciertos términos, como K1 y tau, y de esa manera justamente tener la ecuación característica del sistema. Obviamente que esta ecuación característica tiene en sí adjunta justamente sus condiciones de equilibrio a propósito, porque ahora lo que vamos a ver es cómo cambia mi sistema de 70 a 90 grados Fahrenheit, 90 grados Fahrenheit, y cómo eso afecta justamente a mi señal de salida. En este caso, vamos a considerar que el único cambio que fue con respecto a la temperatura y no con el flujo de calor. Entonces, si el flujo calórico, la inyección de calor, se mantuvo constante, o sea, siempre se mantuvo en 1920, significa que esta variable de desviación es básicamente cero. Entonces, a esta variable de desviación, si es básicamente cero, su transformada de Laplace va a ser cero. Entonces, todo este término que aportaba el flujo calórico va a ser cero porque este término es con respecto a la variación. Y si el flujo calórico se mantuvo constante, no hay variación como tal. La variación de la temperatura del tanque va a estar dada exclusivamente por el cambio súbito de temperatura de 70 a 90 grados Fahrenheit. Justamente eso es lo que tengo que detallar. Una vez definida mi función de transferencia como corresponde, debo definir el salto térmico de entrada, o la variable de desviación de la temperatura de entrada, será la temperatura in en el estado estacionario 70, la temperatura in ahora va a ser de 90, aplico la diferencia que serán 20 grados Fahrenheit y aplico la transformada de Laplace como tal, que será 20 grados Fahrenheit sobre S. De ahí, ¿qué hago? Tengo la función de transferencia, aquella que describe el delta de salida sobre el delta de entrada. Tengo ahora el delta de entrada y despejo. A ese delta T de entrada, esa variable de desviación de temperatura de la entrada, la paso al otro lado multiplicando para despejar la medida de la señal de desviación de la temperatura, y ahora le aplico la inversa de Laplace. Pero esta inversa de Laplace es la inversa de Laplace que me describirá
la variación de la temperatura a la salida con respecto al tiempo. Y yo lo que quiero graficar no es la variación de la temperatura con respecto al tiempo, a la salida. Yo quiero saber la temperatura de salida con respecto al tiempo. La temperatura de salida con respecto al tiempo, justamente la habíamos definido previamente dentro de las variables de desviación, como la temperatura de salida menos la temperatura de salida en estado estacionario. Por lo tanto, si yo tengo la temperatura de salida en estado estacionario y ahora tengo definido la función de delta T, despejo, muevo términos y así obtendré la medida de la temperatura a la salida del tanque con respecto al tiempo. Lo cual, al definir un rango de tiempo, puedo graficar el perfil térmico del tanque. Y veamos justamente, en su momento el tanque estaba en estado estacionario, a la salida salía a 100 grados Fahrenheit, ¿y qué pasaba? Súbitamente aumenté la temperatura de entrada de 70 a 90, 20 grados Fahrenheit de incremento, lo cual derivó justamente, al ser las demás propiedades constantes, de que en vez de salir a 100, salga a 100 más 20 grados de salto térmico, equivalente a 120 grados Fahrenheit. Y así es lo que pasa cuando aumentamos nuestra temperatura de 70 a 90. Ahora bien, la segunda consigna. Calcular la respuesta del sistema frente a un cambio súbito de la entrada y de la inyección de calor a 90 grados Fahrenheit y a 1600 BTU, respectivamente. O sea, que la temperatura saltó de 70 a 90 y ahora el flujo calórico disminuyó de 1920 a 1600 como tal. O sea, por un momento calentamos nuestro sistema por aumento de temperatura, pero a su vez también hubo seguramente va a haber una disminución porque le estoy inyectando menos flujo de calor. Vamos a ver cuál de los dos efectos predomina en este caso a esas medidas. En este caso, voy a tener que, de la ecuación característica del sistema, voy a tener que considerar ambos términos, tanto el salto como la variable de desviación de la temperatura de entrada, como la variable de desviación del flujo calórico. Justamente, el flujo calórico era 1920 al principio en estado estacionario, pasará a ser 1600, saco la diferencia que son menos 320, y esa diferencia luego le hago la transformada de Laplace. Lo mismo aplico para la temperatura, exactamente igual a lo que hicimos en el caso anterior, y ahora lo que nos conviene justamente es definir nuevamente nuestra ecuación característica según dichos valores variables de desviación, para obtener justamente la señal de salida, la variación de la señal de salida, mejor dicho, respectivamente. Luego despejo, aplico la inversa de Laplace, muevo términos y así obtendré nuevamente, porque quiero solamente graficar, la temperatura de salida del tanque, no la variación de la temperatura de la salida del tanque. Yo quiero graficar la temperatura de la salida del tanque. O sea, ahí puedo ver de que si yo aumento la temperatura de entrada y a su vez reduzco el flujo calórico, esto es lo que va a pasar. El tanque puede aumentar de temperatura a la salida, el flujo de salida del tanque estaba en 100 grados Fahrenheit y va a aumentar. Va a aumentar porque yo le aumenté el flujo calórico. Pero no va a aumentar tanto porque le reducí el flujo calórico. O sea, le aumenté la temperatura de entrada, le reducí el flujo calórico y eso impactó que la temperatura se dispare, pero no en la medida que el caso anterior. Así que tu tanque como tal estaba a 100 grados Fahrenheit a la salida y va a salir ahora el flujo correspondiente a 115 grados Fahrenheit. Y de esa manera se termina este inciso y este ejercicio. Nos veremos en la próxima.